Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad vamos a concluir la cuarta sección de los Salmos con el cuarto libro, que es el Salmo 106. Ya en el próximo video entraremos al quinto y último libro o sección de los Salmos. El Salmo 106 se considera generalmente como una continuación del Salmo 105 que ya estudiamos en el video pasado. Es un himno nacional de Israel, igual que el Salmo 105, y repasa la historia antigua de Israel para demostrar que Dios es fiel al pacto. En el Salmo 105 nos quedamos hasta la liberación del pueblo de Israel en Egipto, o de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, y muestra cómo Dios los llevó a la tierra de Canaán, pero antes tuvieron que pasar 40 años por el desierto a causa de las propias decisiones de Israel, no a causa del plan de Dios. El plan de Dios era que ellos entraran de una vez a la tierra de Canaán, por lo menos en menos de 2 años. Hubo un proceso, por supuesto, que vamos a analizar, pero lamentablemente Israel tuvo que pasar 40 años peregrinando por todo ese desierto y Dios aún así mostró su misericordia y su amor. Hay una diferencia notable entre el Salmo 105 y 106, y es que el salmista muestra cuán crónica fue la deslealtad de Israel y cuán terribles fueron las consecuencias que sufrió como resultado de sus pecados, de sus faltas, de su desconfianza en el Señor. Este salmo se refiere a la salida de Egipto, la peregrinación por el desierto y la historia de Israel en la tierra prometida durante el periodo de los jueces. Sus descripciones de la debilidad y de la insensatez de Israel y el poder de Dios que se muestra tanto en la liberación como en el castigo. Esto se alterna en estrofas irregulares. Comienza y concluye con una alabanza y por supuesto también una plegaria. Este salmo es el primero de los llamados salmos de aleluya. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes antes de leer el salmo para enriquecer un poco nuestro vocabulario, y es la palabra ciclotimia. Ciclotimia. ¿Qué significa ciclotimia? Según los diccionarios de internet, o sea, las investigaciones, la ciclotimia es un trastorno mental. Es una forma leve de trastorno bipolar. Es una enfermedad maníaco-depresiva, ciclotimia, en el cual una persona tiene oscilaciones de estado de ánimo durante un periodo de años que va desde la depresión leve hasta la euforia emocional o viceversa. Está muy eufórico, muy alegre y después entra en un proceso de depresión. O está deprimido y después cambia y se siente muy animado. ¿Por qué les hago la mención de la ciclotimia? Porque el Salmo 106 muestra una ciclotimia espiritual en el salmista o en el pueblo de Israel. Por la manera como ellos actuaron a pesar de haber visto las bendiciones del Señor. En un momento estaban agradecidos, en un momento estaban dispuestos a ser fieles al Señor y en otro momento estaban renegando del Señor y haciendo cuanta cosa le parecía a ellos que debían hacer para sus gustos personales. O sea, había un cambio de ánimo y eso es un trastorno mental. Eso es un problema psicológico. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. A veces nosotros somos muy prontos para juzgar a Israel por la manera como actuó a pesar de que Dios le daba sus bendiciones y le presentaba sus bondades. Y yo me pregunto, ¿cuán diferente o cuán similares somos al pueblo de Israel de la antigüedad? ¿Cuán inestables somos espiritualmente? ¿Con cuánta frecuencia experimentamos la ciclotimia espiritual? Vamos a leer el Salmo 106 y vamos a ver si hay alguna diferencia entre el pueblo de Israel de antaño con la iglesia de la actualidad, la manera como respondemos a las bendiciones del Señor. Y como dije en la introducción, este salmo nos presenta la liberación, como también se presentó en el salmo pasado, la liberación de la esclavitud, el tránsito por el desierto, el peregrinaje de 40 años por el desierto hasta que llegaron a la tierra de Canaán, y estando en Canaán, en lugar de reflexionar por los errores de sus padres cometidos en el desierto, hicieron cosas peores en el tiempo de los jueces, porque de hecho el libro de los jueces, que ya analizamos también en el canal, expresa que ellos hacían lo que bien le parecía.
Lo que a ellos les provocaba hacer, lo hacían, así estuviera en contra de los mandamientos del Señor. Vamos con el versículo número 1. El salmo comienza: alabad al Señor, que es lo que todos debemos hacer, o bendecir al Señor, engrandeced su nombre. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Aquí hay un reconocimiento de la bondad de Dios, porque su amor es para siempre. Versículo 2, hay una interrogante. ¿Quién podrá expresar los poderes hechos del Señor? ¿Quién podrá hablar de la grandeza del Señor? ¿Quién podrá testificar de todo lo que Dios ha hecho? Por así decirlo. Estoy tratando de parafrasear un poco lo que dice el versículo 2. ¿Quién contará sus alabanzas? Versículo 3. Bienaventurados, dichosos. Aquí hay una alegría plena, hay un gozo pleno. La bienaventuranza es una manifestación de gozo, de alegría completa a pesar de cualquier tipo de adversidad. Dichosos, bienaventurados los que practican la justicia, los que siempre hacen lo recto. Aquí hay una declaración, aquí hay una convicción de todo aquel que vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido, evidentemente le va a ir bien, aunque todo parezca contrario a su alrededor. Acuérdate de mí, Señor. Aquí hay un cambio en la expresión, porque él hace una exhortación general y ahora hace una plegaria, un clamor ante Dios. El salmista dice: acuérdate de mí, de manera personal. Señor, acuérdate de mí. Cuando hagas bien a tu pueblo, visítame con tu salvación. Esto es una oración personal, para que yo vea el bien de tus elegidos. O sea, la recompensa final de los justos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu herencia. Termina la plegaria, el clamor, y comienza una reflexión. En medio de esta oración, porque es una oración cantada, hay una reflexión. Versículo 6. Pecamos nosotros. Como Daniel en la oración del capítulo 9 del libro de Daniel. Pecamos. Hay un reconocimiento de que hemos cometido errores. Pecamos nosotros y nuestros padres cometieron iniquidad. Cometimos impiedad. El mismo salmista se mete dentro del grupo que ha cometido errores. Cuando la iglesia se equivoca, cuando la institución, la organización, el sistema comete errores, nosotros formamos parte de esos errores y por eso tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento dentro de nuestras congregaciones para que haya un cambio. El salmista se está metiendo dentro de aquellos que cometieron iniquidad, que pecaron. Nuestros padres, dice el versículo 7, en Egipto no entendieron tus maravillas, no recordaron tus muchas bondades, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Se olvidaron de las plagas que cayeron a los egipcios y que a ellos no les cayó ninguna. Se olvidaron de la celebración de Pascua, se olvidaron la manera como salieron con riqueza a pesar de estar allí a orillas del mar rojo. Se olvidaron cómo la manera como Dios abrió el mar rojo y ahogó a muchos egipcios y ellos pasaron en seco. Se olvidaron y estaban allí. Por eso pregunto, ¿cuán diferentes somos nosotros del pueblo de Israel de antaño? ¿Cuán diferentes somos? ¿Será que somos iguales a ellos muchas veces? ¿Vemos las bondades de Dios y nos olvidamos? Versículo número 8. Sin embargo, Dios, por parte de Dios, era diferente. Dice, sin embargo, Dios los salvó por amor a su nombre para dar a conocer su poder. Reprendió el mar rojo y los secó y los condujo por el hondo mar como por un desierto. Los salvó de manos del enemigo, los rescató de mano del adversario. El agua cubrió a sus enemigos sin quedar ni uno de ellos. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Claro, la murmuración comenzó cuando llegaron a orillas del mar. Dice, Moisés, nos sacaste para morir aquí. Le echaron la culpa a Moisés y evidentemente la culpa a Dios. Nos sacaste para morir aquí a orillas del mar. Allá vienen los egipcios detrás de nosotros. Y Dios abrió el mar rojo y pasaron en seco. Pero estando del otro lado, aunque expresaron alabanza porque hubo canto y alegría, se volvieron a olvidar del Señor. Versículo número 13.
Pero pronto, cuán pronto, dice aquí, qué desagradecidos, qué ingratitud. Pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Les dio lo que pidieron, querían carne. Señor, estamos hastiados de este pan que cae del cielo tan liviano. Y el Señor les dio lo que pidieron, pero envió mortandad entre ellos. Hablando de las codornices, dice que tenían aún la carne entre los dientes. Y el Señor trajo mortandad. Después tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Y también tuvieron envidia de Aarón, el santo del Señor, porque era el sumo sacerdote de Israel, escogido por gracia. Entonces se abrió la tierra, y aquí está hablando de un evento que estudiamos en el capítulo 16 de Números, que fue la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán y su familia. Entonces el Señor abrió la tierra, tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Fuego se encendió contra sus seguidores y quemó a los impíos, la rebelión de Coré. En Oret hicieron un becerro, o sea, no conforme con lo que había pasado, y viendo los juicios del Señor, cuando Moisés subió al monte Sinaí para buscar los 10 mandamientos, que Dios le había dicho, mira, te voy a dar los 10 mandamientos y te voy a dar otro tipo de instrucción para que construyas el santuario. Mientras Moisés estaba allí, en menos de 40 días, en Horeb, hicieron un becerro y se postraron ante una imagen de fundición. Esto es necedad, porque esto es idolatría. Así cambiaron la gloria del Señor por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron del Dios de su salvación, que les había hecho grandezas en Egipto. Maravillas que Dios hizo en la tierra de Canaán, eso quedó olvidado. Portentos que Dios hizo en el Mar Rojo, eso quedó olvidado para ellos. Y Dios, no es que lo habían borrado de su mente, pero la actitud que tenían al construir, al elaborar, y que el mismo Aarón se haya prestado para eso, de elaborar un becerro de oro, es la demostración de que no respetaban a Dios. Dios habló de destruirlos. Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés, apártate, que yo voy a destruirlos a todos y de ti haré una gran nación. Pero Moisés intercedió por ellos. Dios habló de destruirlos. Si no hubiese sido por Moisés, su elegido, que se mantuvo en la brecha ante él como un intercesor, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Y aún así la gente fue desagradecida con Moisés. Entonces despreciaron la tierra deseable. Cuando llegaron, después de haber andado por el desierto un par de años, enviaron unos espías. Entre ellos estaba Caleb y Josué. Estos espías pasaron 40 días recorriendo la tierra, pero los que desanimaron al pueblo hicieron de que ellos no quisieran entrar a la tierra de Canaán. No, es que allá hay gigantes y los hijos de Anak que son muy fuertes, ciudades amuralladas. El pueblo se desanimó al punto de decir, no queremos ir a Canaán a morir. Entonces despreciaron, y esto lo podemos leer en el capítulo número 14 del libro de Números. Entonces despreciaron la tierra deseable, no creyeron en la palabra del Señor, antes murmuraron en sus tiendas, entraron en crítica, se metieron a las tiendas todos molestos a criticar a Moisés, a juzgar al Señor, a reclamar, y algunos decían, deseamos volver a la tierra de Egipto, a la tierra de la esclavitud, deseamos volver allá. Dice el versículo 25 que no escucharon la voz del Señor, por eso el Señor alzó su mano para abatirlos en el desierto y los condenó a estar 40 años allí, humillar a sus descendientes entre las naciones y esparcirlos en la tierra hasta que todos murieron. Después se unieron la siguiente generación, se unieron a Baal Peor, incitados por Balaán, que llegó a ser en algún momento un profeta de Dios. Y esta historia la podemos leer en el capítulo número 25, en los capítulos del libro de Números. Después se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios ofrecidos a los muertos. Entraron allí en cosas realmente abominables a la presencia del Señor. También cayeron en lujuria, en otras cosas. Con sus obras inicuas provocaron el enojo de Dios y se desarrolló la mortandad en ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio
y la plaga se detuvo. ¿Y cómo fue el juicio de Fines? Dice que le fue contado por justicia la obra de Fines, de generación en generación para siempre. Resulta que había un hombre, posiblemente casado, que agarró una de las mujeres, estas mujeres idólatras que motivaron a través de la lujuria, motivaron a la idolatría en el pueblo de Israel, y Fines, cuando los vio allí copulando allí como animales prácticamente, ¿sí?, teniendo unas relaciones sexuales ilícitas, lo atravesó con una lanza a él y a la mujer y cesó la mortandad. Una obra de juicio, y eso también lo analizamos en el libro de Números. También irritaron al Señor en las aguas de Meriba. Allí, por culpa de ellos, le fue mal a Moisés. Fíjense que aquí está la ciclotimia espiritual de Israel. En algún momento reflexionaban, cambiaban su conducta, pero volvían a caer de nuevo en faltas graves ante el Señor. Se olvidaban de las bondades del Señor. Irritaron al Señor en las aguas de Meriba. Allí, por culpa de ellos, le fue mal a Moisés. Imagínense ese Moisés que estuvo dispuesto a interceder por ellos. Prácticamente hicieron que Moisés se descontrolara. Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, anda y háblale a la roca. La primera vez el Señor le dijo: golpea la roca, y de la roca salió agua. La segunda vez Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca, y Moisés, totalmente ido de control, ya cansado de tanta crítica y tanta presión que tenía el pueblo con él, Moisés golpea la roca por segunda vez, la roca brota agua. Dios brinda su misericordia y su bondad para su pueblo dándole agua, pero castigó a Moisés por su rebeldía, porque Moisés humilló a Dios en público, no obedeció. Imagínense una pequeña acción, todo lo que causó. Y según lo que dice el relato, ellos exasperaron su espíritu de modo que habló precipitadamente con sus labios. Les invito a ver esta historia en el capítulo 20 del libro de Números. Versículo 34, ya estando en la tierra de Canaán, ya habiendo poseído la tierra después del peregrinaje durante 40 años en el desierto y el cruce del río Jordán, dice el versículo 34 de que ellos no destruyeron a los pueblos que el Señor les ordenó, que eran los cananeos, no cumplieron la obra que se les había dado. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. O sea, en lugar de ser una luz al mundo, adaptaron las costumbres de esas naciones que ya Dios había decretado un juicio sobre ellas. De eso también hablamos en el libro de los Jueces. Se mezclaron con las naciones, aprendieron de ellos, sirvieron a sus ídolos, lo que causó la ruina de ellos. Dice el versículo 37, y esto es totalmente grotesco, dice que sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios. O sea, sacrificaron a sus propios hijos, hicieron sacrificios humanos. Y eso parecía que ya se había vuelto una costumbre, porque hay un juez de Israel llamado Jefté que había prometido sacrificar a la primera persona que se le cruzase en el camino al llegar de la victoria. Si Dios le daba la victoria, voy a sacrificar a la primera persona que me salga al encuentro, y le salió su hija. De eso también lo discutimos en el libro de Jueces. Entonces sacrificaron a sus hijos a los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas que ofrecieron a los ídolos de Canaán, y la tierra se contaminó con sangre, así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron. Qué triste, ¿verdad que sí? Qué triste que el pueblo escogido del Salmo 105, que se repite 2 veces, el pueblo escogido, el pueblo del pacto, la simiente de Abraham, se haya prostituido espiritualmente. Y vuelvo a preguntar lo que dije al principio: ¿cuán diferentes somos como cristianos del tiempo del fin con el Israel de antaño? ¿Cuán diferentes somos nosotros? ¿Será que hemos aprendido de los errores de Israel o estamos cometiendo los mismos errores que cometió Israel? Vamos a ser sinceros. ¿Será que la iglesia el día de hoy necesita una reforma? ¿Será que la iglesia debe recordar la historia pasada tomando en cuenta lo que mencioné en el Salmo 105 al inicio, de que debemos constantemente recordar el trato de Dios con su pueblo, y su pueblo debe hacer un compromiso de pacto de fidelidad al Señor por su obra maravillosa que ha hecho por nosotros?
¿Será que Dios se agrada con lo que está sucediendo en tu iglesia de manera particular, la que sea? ¿Será que Dios se agrada de que hoy el pueblo del tiempo del fin diga que esto está abolido? ¿Será justo eso? ¿Será que somos iguales a Israel? ¿Será que nos estamos adaptando al mundo en lugar de que la iglesia se adapte a los principios que Dios estableció? Vamos a ser sinceros. No se justifica que hoy predicadores digan que esto ya no tiene validez. No se justifica. Cuán diferentes somos al pueblo de Israel de antaño. Y quizás nos sorprenda nuestra propia respuesta. Vamos a terminar el relato. Se contaminaron, dice el versículo 39, se prostituyeron. Apocalipsis 17 habla de una mujer prostituta. Primero en el capítulo 12 habla de una mujer pura vestida del sol. Y después en el capítulo 17 habla de una mujer contaminada, prostituida. Esa puede ser la condición de la iglesia cuando se aparta de la santa ley de Dios. Si nos apartamos de los mandamientos, nos vamos a prostituir espiritualmente. Si tenemos ese problema mental, esa ciclotimia espiritual, de hoy un día estoy con Dios y lo obedezco y otro día hago lo que bien me parece, tenemos un problema que solo se puede curar por la obra del Espíritu Santo. Versículo 40, por eso se encendió el enojo del Señor sobre su pueblo y abominó a su heredad. O sea, Dios los castigó. Versículo 41, los entregó en manos de las naciones y sus adversarios los abominaron. Ahí están las consecuencias. Los asirios, los sirios, los egipcios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los babilonios. Todos ellos alrededor de Israel oprimieron a Israel a causa de sus pecados. Los madianitas, como dice el libro de Jueces. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados bajo su mano. Muchas veces los libró Dios, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él, el Señor, miraba cuando estaban en la angustia y oía su clamor, porque siempre ha habido un pueblo fiel, siempre ha habido un remanente fiel, siempre ha habido una familia fiel. Y tú puedes ser ese fiel donde estás viviendo en este momento. Porque Dios escucha nuestro clamor. Por eso es que el salmista dice al principio, Señor, escucha mi clamor, escucha, no te olvides de mí. Le dice, acuérdate de mí. Cuando hagas bien a tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus elegidos. Yo quiero ser parte de esos elegidos fieles, dice el salmista. Y entonces el Señor escuchaba el clamor, los libró muchas veces cuando los miraba en angustia, aunque hubo una parte en el libro de los Jueces cuando Dios les dice, ya no los voy a escuchar más, busquen a sus dioses, a esos dioses que ustedes se inclinan cada día. Pero el Señor tenía misericordia gracias al remanente que se mantenía fiel. Versículo 45, se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a su inmenso amor, dice el versículo 45, así lo dice la parte final, su inmenso amor hizo que todos sus opresores se apiadaran de ellos. El salmo termina con una declaración del corazón del salmista, con un grito de auxilio prácticamente. Dice el versículo 45, sálvanos Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones. Porque hubo una dispersión, el pueblo de Israel fue dispersado. Y hoy nosotros, como el Israel espiritual, estamos en todas partes del mundo y el Señor nos reunirá cuando Cristo venga por segunda vez. Sálvanos, Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en alabarte. Para que nuestro deseo sea engrandecer tu nombre, para que nos gloriemos en alabarte. Alabad al Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y por la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, alabado sea el Señor. Digan todos, alabado sea el Señor. Que ese sea nuestro sentimiento, que ese sea nuestro deseo, que podamos reflexionar, que hoy podamos hacer una evaluación introspectiva. Hagámonos una autoevaluación y digámosle al Señor que transforme nuestra mente y nuestros corazones para hacer su voluntad. Hay cosas que tú y yo hoy debemos cambiar, hoy, no mañana, quizás mañana no llegue. Hoy es el día del cambio, hoy es el día de la oportunidad, no lo desperdicies. Seamos diferentes a esta actitud que tomó Israel.
Aprendamos de los errores de nuestros padres. Seamos mejores cada día. Hoy hay mucha más luz espiritual para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Dios no deja a su pueblo en tinieblas. Dios cumple la promesa de su pacto. Hoy nos toca a nosotros cumplir también nuestra parte. En medio de todo el dolor del pueblo de Israel, para ti y para mí, aún hay esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, hemos llegado al final de este salmo y de este cuarto libro. Y queremos, Señor, reflexionar sobre nuestra vida. Queremos pedirte perdón. Ayúdanos. Porque solo en ti, Señor, está nuestra fortaleza. Perdónanos si hemos sido rebeldes, indiferentes. Perdónanos si estamos viviendo inadecuadamente y si no hemos apreciado el sacrificio que Cristo hizo y la manera como nos has dirigido en la historia pasada. Perdónanos, Señor. Purifícanos, límpianos, cámbianos. Permite que haya una reforma y un revivimiento en tu pueblo de este tiempo del fin. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo a tus mandamientos. Y ayúdanos a exhortar a nuestros hermanos a que vivamos de acuerdo a la norma que tú has establecido. Sabemos, Señor, de que dirige nuestros pasos y eres fiel a tu promesa. En tu invariable amor, aquí estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para todos los que me han acompañado, todos los que han terminado este video aquí hasta este final, tú y yo tenemos una lucha en este momento, una lucha personal con nosotros mismos. Yo soy mi propio enemigo. Quiero obsequiarte un libro. El libro se llama El dragón que todos llevamos dentro, del pastor Marvin Moore. Vamos a colocar el número de contacto aquí en pantalla. Ese es el número, más 57 314 358 1359. Ese es el número con el cual puedes escribirme y solicitar el libro El dragón que todos llevamos dentro, en formato digital, en PDF, a través del WhatsApp. Te lo voy a enviar y sé que va a ser una bendición para tu vida, porque hay una lucha interna en nosotros y vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video aquí en este canal de esperanza, así que no olvides suscribirte y solicitar el libro en digital, El dragón que todos llevamos dentro.